Bienvenidos a Voces Restaurativas, un espacio donde las historias tienen el poder de sanar, transformar y abrir caminos hacia segundas oportunidades. Aquí, las voces de jóvenes encuentran un lugar para ser escuchadas, comprendidas y resignificadas. En cada episodio exploramos la justicia restaurativa desde la humanidad de quienes la viven, construyendo puentes entre el pasado y un futuro lleno de esperanza. Pero más que eso, buscamos que estas experiencias sean una luz para otros jóvenes, enseñando valiosas lecciones de vida y mostrando que siempre hay una oportunidad para cambiar el rumbo. Acompáñanos en este viaje de reflexión, aprendizaje y transformación, porque cada historia importa y cada voz tiene la fuerza de cambiar al mundo. Bienvenidos a Voces Restaurativas, un espacio seguro donde los jóvenes pueden ser escuchados, sus historias comprendidas y resignificadas. Hoy, en nuestro primer episodio, tengo el privilegio de presentar a un joven excepcional. Él es Ángel Mila. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo lo estén viendo. Estoy demasiado bien, siento que el Señor ha sido muy bueno conmigo y espero que también a través de este podcast pueda el Señor ser muy bueno con ustedes y puedan aprender mucho y se puedan sentir familiarizados con mi historia. Ay, maravilloso. Gracias por aceptar esta primera invitación, porque sabemos que lo más difícil que siempre puede suceder es dar ese primer paso, pero hoy lo estamos dando y lo estamos dando contigo. Cuéntanos un poco de tu infancia, de tu adolescencia. ¿Quién es Ángel? Cuéntanos. Bueno, pues Ángel Mila actualmente, hablemos de la actualidad para poder llegar como... Hablemos desde el final para llegar al inicio, ¿no? Actualmente soy un joven que fue restaurado por el Señor. Me congrego en una iglesia y soy cristiano. Eso es lo que yo soy, un hijo de Dios. Pero en mi infancia pues fui un niño picardoso, cansón, un poquito mamón, por decirlo así. En mi adolescencia igual tomé muchas decisiones que ya más adelante verán y entenderán qué decisiones fueron. Pero todo eso me trajo a hoy. Entonces el Ángel Mila de ahora es un chico que ha estado caminando a través de un proceso de resignificación, a través como la mariposa monarca, poder tocar ese tema ahorita y darnos cuenta de que todas las decisiones que tomamos en la vida nos traen hasta hoy, hasta un hoy, ¿no? Y nos forman como personas. No puedo responder esta pregunta tan específicamente porque quiero responderla a través de las demás preguntas que se van a ir desarrollando en el podcast que ya las podemos ver y que puedan entender y comprender quién es Ángel Mila. Vale, si yo te preguntara, porque nos hiciste de forma general un pincelazo, digámoslo así, de cómo fue tu infancia y adolescencia, pero ¿qué factores marcaron en tu adolescencia? ¿Hay algún hecho que fue crucial y que cambió de alguna u otra manera el rumbo de tu camino? Totalmente, yo siento que hace aproximadamente 8 años llegué a un lugar que es un lugar donde los jóvenes que cometen delitos llegan a pagar ese delito y a ser como reeducados, por decirlo así, ¿no? Yo llegué allí a este lugar a ser reeducados, pero yo siento que lo que me llevó allí, lo que marcó mi vida, realmente fue el consumo de sustancias. Las malas decisiones y la soledad a través de ser uno muy joven, muy pequeño, y estar solo y probar ciertas sustancias, marcaron mi vida y cambiaron mi vida por su totalidad. Obviamente más adelante pasó algo también súper grande que cambió y transformó mi vida de la misma forma. Hablemos un poco del tema de consumo de sustancias. ¿Qué edad tenías cuando fue tu primer consumo? Mi primer consumo se da entre los 8 y los 12 años, ¿no? Yo empecé a consumir, probé primero el cigarrillo a mis 8 años y fue como bien, ¿no? Todo bien, no pasa nada, el cigarrillo, tranqui. Obviamente esto siempre fue muy a lo escondido, muy que nadie se dé cuenta, como estar muy oculto, pero con el tiempo fue subiendo, como superando la situación y terminé consumiendo marihuana, casi a mis 11, 12 años. No tengo la fecha exacta, pero sí fue entre este rango de edad en donde probé la marihuana y ahí cambia mi vida totalmente. Pero espérate, danos un poquito de contexto, ¿listo? Porque nos dices que a los 8 años fue tu primer cigarrillo. ¿Cuál era tu entorno familiar en ese momento? ¿Vivías con mamá, papá? ¿Por qué llegaste al cigarrillo? ¿Quién fue esa persona o en qué momento se dio ese espacio? En ese momento, pues, mi vida no estaba tan bien. Yo estuve en un lugar de una entidad de aquí del país
que protegen a los niños. Y allí conocí muchas cosas del mundo, a muchas personas, y me llené de muchas mañas, ¿no? Entonces es aquí en este lugar donde yo pruebo muchas cosas, tanto en el área sexual como en el área del consumo, y es ahí donde yo pruebo el cigarrillo, ¿no? Hubo un proceso familiar que fue un poquito duro en su momento y que con el tiempo he tenido que sanar heridas de eso, pero eso nos llevó a llegar allí, ¿no? Yo sufrí de violencia intrafamiliar, yo y mi hermano mayor sufrimos de esto, y esto nos llevó a este lugar, y allí es donde empieza toda mi historia. Conozco personas, conozco niños, niñas y adolescentes que pues no iban por un buen rumbo, que al final estaban también tratando de reeducar en ese lugar, pero pues no fue tan eficaz, ¿no? Entonces me contagié y me unté de eso, aparte que también lo vivía en mi casa, veía tal vez a mi madre, a mi papá, que siempre fumaron cigarrillo, mi papá le gustaba mucho el alcohol, entonces pues fue como un entorno muy, muy natural para mí. ¿En qué momento, siendo ese entorno natural, el cigarrillo, decides saltar a la marihuana? Esto empieza a cambiar con el tiempo porque obviamente, como te digo, fue siempre muy oculto lo del cigarrillo, ¿no? Como que nadie se enterara. Mi mamá tenía sus sospechas, que la mamá es mamá todo el tiempo y ella sospecha de todo, ¿no? Entonces ella, yo creo que lo sabía, y un día simplemente estoy con mis amigos, con un hermanastro, con otros amigos y demás. Estuvimos en un parque y yo nunca había probado la marihuana y fue como que... Perdónenme la forma en la que lo voy a decir, pero fue que mi perro se traba, le gusta la hierba, y fue como, pues nunca lo he hecho, pero pues no pasa nada si lo probamos, ¿no? Y me trabé la primera vez, consumí por primera vez marihuana, fue totalmente, yo siento que es algo que no se cuenta, pero siempre se dice que la primera vez que tú consumes marihuana se disfruta. No, esto es una mentira total. Qué bueno que no lo se digas. disfruta porque tú vives con un miedo constante de que te pillen, de que tu mamá se dé cuenta, de que tus papás se den cuenta, de que tu familia se dé cuenta, de que los demás amigos que te ven bien, entre comillas, se den cuenta. Y tú literalmente, yo consumí en un parque y yo salí a caminar normal, con mis amigos, como a pasar la goma, por decirlo así. Y yo sentía que todo el mundo me miraba. todo el mundo me miraba, entonces era como... Uy, ¿qué tengo? ¿Será que saben que consumí? Y tú pasas literalmente todo lo que dura el consumo, lo que dura la sustancia en ti en ese momento, duras con ese miedo, ¿no? Y esto pasa entre las primeras veces que tú consumes, sucede esto. Es como si en el mundo se conoce como te malviajas, ¿no? Entonces es como una malviajada muy rara, porque así no te estén mirando, tú sientes que te están mirando y te volteas a mirar, y por alguna razón esa persona también te voltea a mirar en el mismo momento y tú te sientes como asustado, con ansiedad, con miedo. Y esto ya fue mi primera vez, ¿no? Así siempre fue mi miedo, esa fue la primera vez. Pero me causa curiosidad porque, usando tu término, mal viajado, ¿cierto? ¿Por qué seguiste haciéndolo? Si de pronto los efectos de ese primer consumo no eran tan agradables, ¿qué te llevó a seguir haciéndolo? Yo siento que el primer factor que fue tan importante fueron las compañías. La palabra, y perdóname la cito, pero la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mis costumbres no eran tan buenas, pero tenía algunas ciertas bases y ciertos fundamentos que sabía que no tenía que consumir marihuana, pero las amistades, yo me gustaría decir de que el dolor que causó mi familia, el dolor que causó mi madre, mi padre a través de esa infancia dolorosa, me llevaron a esto, pero estaría mintiendo totalmente. Siento que el sentimiento de sentirme grande y sentirme igual que mis amigos y decir, vea, yo también puedo, yo también sé, yo también me trago y soy el mejor, ¿me entiendes? Fíjate que ahí tocas un aspecto importante, porque muchas veces caemos en ciertas actitudes y comportamientos solamente por querer agradar al círculo más cercano. Esas malas compañías muchas veces nos van a llevar a hacer cosas que tal vez no queremos, pero por estar en la misma onda las vamos a hacer. Ahora cuéntanos un poco. Ya nos hablaste un poco del ciclo del cigarrillo, luego vino la marihuana, las malas compañías. ¿A qué te llevó esos factores luego? ¿En qué desencadenó eso? Yo siento que la marihuana, no sé si todo el mundo experimenta esto, porque no puedo hablar por todo el mundo en ese sentido, pero mí personalmente, cuando yo consumía marihuana era como un cambio instantáneo de personalidad. Yo generalmente soy alegre, soy feliz, soy hablador, pero cuando
estaba bajo el consumo de ello, era muy serio, era muy confrontante, que son cosas que al final sí se arraigan en la vida real de uno cuando uno no está bajo sustancias, pero cuando yo estaba consumido era como esa personalidad de serio, de yo soy el que es, el que manda, ¿no? Y a través de esta personalidad y a través de los amigos que tenía, pues empieza a generarse eso de que yo soy el más, y literalmente yo quiero ser el más del grupo, y el grupo en la calle, todos están mal de la cabeza, todos a través de la droga, lo que viven también se dañan demasiado, y pues uno también empieza a experimentar eso, y esto me lleva a este sentimiento de ser mejor que los demás, me lleva a terminar robando, peleando, apuñaleando gente y se forma un caos total a través de la personalidad que nace en el medio del consumo de la droga. Siento que algunos dicen que la marihuana te vuelve un poco más lento y demás, pero en mi caso yo no sentía que fuera así. Obviamente sí, mi actuar era más lento, pero yo siento que era más analítico, era mucho más agresivo, y esto indiscutiblemente te hace ser una persona agresiva, ¿no? Como peligrosa. Entonces esto me llevó a terminar robando, ¿no? Terminamos robando, y ahora que lo preguntas, la primera vez que yo robé... ¿Qué edad tenías? Yo tenía como más o menos 13 años, por ahí, y recuerdo muy bien que empezamos a robar gorras en mi tiempo, cuando yo estaba más pequeño. Eso fue, te estoy hablando de hace 10 años, 11 años. Se robaban mucho lo que era la ropa americana, ¿no? Entonces yo empecé robando gorras vieja guardia, y así fue como yo empecé a delinquir, robando gorras. Ahora me causa curiosidad, es que ¿cuánto tiempo, desde el momento que empiezas a robar las gorras, cuánto tiempo pasa hasta que eres cachado infragante? ¿Cuánto tiempo pasa? Uy, no, pasa bastante tiempo, o sea, entre comillas bastante tiempo, pero no es tanto tiempo. Pero fueron casi 2 años, porque a mí la primera vez que me capturan por un proceso, por estar robando, claramente eso fue subiendo de nivel, ya no eran gorras, sino eran celulares, eran muchas más cosas, y pasaron 2 años, me capturan, ese proceso queda como a medias, como que no sucede nada, me hacen un par de audiencias, termino en libertad asistida, pero yo sigo delinquiendo, yo sigo robando, porque en mi cabeza es, no, si esto es el proceso que le toca vivir a uno por estar robando, pues esto es un bocadillo, esto es súper fácil. Entonces yo quiero seguir robando, y me gusta robar, y me encanta robar, y seguir robando, pero ahora con una confianza mucho más grande. Desarrollaste esa personalidad con el paso de los años, y mientras tanto seguías consumiendo, ¿cierto? ¿Solamente llegaste a consumir marihuana o alguna otra todo sustancia? El tiempo. Yo probé todo a excepción del bazuco. Okay. Entonces, bueno, a excepción del bazuco y ciertas drogas que nacieron hoy, que hoy son muy famosas, pero probé la marihuana, probé el pegante, probé las pepas, probé los ácidos, probé el tusi, yo siento que probé todo, el popper. Probé muchísimas cosas, porque a raíz de que no solo estoy consumiendo marihuana y que tengo malos amigos y que tomo malas decisiones también, porque fueron mis propias decisiones, también me empezó a meter en entornos donde no estaba acostumbrado, pero me empezó a meter en entornos que eran ricos, por decirlo así, que eran las fiestas, era los parches, que ya era que me la paso en el centro, que me la paso en la 1 de mayo, que me la paso en tal lado y en tal lado y en tal lado, y empiezan a hacer este sentimiento por estarme divirtiendo supuestamente yo, ¿no? Nace este sentimiento de querer divertirme, y pues la única forma de tener plata en ese momento, un pelado de 14, 15 años, para tener plata, pues un trabajo no te iba a aceptar tan fácil, ¿no? Entonces lo más fácil era robar. En el bajo mundo, o en el mundo, se llama como apañar, ¿no? Entonces yo era todo el tiempo apañando para pagar mis costos de las fiestas. ¿Y en qué momento termina todo eso? O sea, tú dijiste, en el primer proceso realmente no pasó nada grave. ¿En qué momento realmente ingresas al sistema de responsabilidad penal para menores? Durante este tiempo que yo estoy en libertad asistida, entre comillas, que yo nunca asistía a libertad asistida, nunca fui ni la primera vez, pues yo seguí delinquiendo, y pues ya tenía cierta confianza, ya tenía cierto carácter delante de las personas, y donde yo me la pasaba, ya tenía cierto carácter, ya me conocían, a mí me llegaron a conocer como el ratón, y ya yo tenía el carácter de que yo era el más bravo. Lo pienso yo, no sé qué pensarán ellos, pero así me veían y así me veía yo, ¿no? Entonces hay un
un problema en una situación familiar y esto desemboca en que salga una persona que fue como un enemigo y este enemigo quiere meterse con mi hermano, pero antes de que se metiera con mi hermano yo me meto con él y literalmente lo terminó a este hombre y obviamente yo me evado, a mí no me logran capturar ese día, pero esta persona va al hospital y hacen todo el proceso de demandar, de poner la demanda y demás, y pues ahí empieza como una búsqueda más exhaustiva de quién era yo. Entonces me generan una boleta de recaptura, porque yo ya había sido capturado en su momento por el proceso anterior, que fue un hurto también, y se genera este proceso, ¿no? Entonces yo sigo normal mi vida como si nada, porque pues a mí no me logran capturar en ese momento cuando yo a la persona y tampoco sabía que me había demandado. Entonces yo sigo viviendo mi vida normal, según yo el proceso que ya tenía del pasado estaba todo bien, todo tranqui, porque según yo eso no era todo bien. Entonces seguí mi vida normal y un día, yo recuerdo muy bien que eso fue el 1 de agosto del 2018. Yo me voy con mi hermano a llevarlo a que se entregue en el ejército. Ya tenía que hacer sus exámenes y partir al ejército. Y ese día yo lo dejo, me voy y yo estoy en Candelaria, donde yo me la pasaba, que eso es Candelaria la Nueva en Ciudad Bolívar. Me estaban haciendo la persecución, literalmente. La policía me estaba buscando. Eso no recuerdo muy bien ese el nombre, pero es quien se encarga de hacer las recapturas y las capturas. Entonces me capturan, me cogen y fue como, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Porque yo no, en mi momento yo no tenía la capacidad de entender, o tal vez sí, pero no quería hacerlo, de entender de que estaba en algo serio. Entonces, justo en ese momento, el 1 de agosto del 2018, soy recapturado y soy llevado a Fiscalía de Menores, y en Fiscalía de Menores pues ya empieza todo el proceso nuevamente de recaptura. Pues yo ya estaba sancionado, entonces ya dentro del proceso de responsabilidad penal. A los 15 años, tenías en ese momento 15 años, ¿cierto? Tenía 14, me faltaban 30 días porque yo cumplí el 31 de agosto, faltaban 30 días para cumplir los 15 años. Bueno, próximo a cumplir tus 15 años, entras a una institución privada de la libertad. ¿Qué sucede en ese momento? O sea, ¿entras en una nueva conciencia una vez ingresas a la institución? ¿O qué sucede cuando pisas No, el lugar? yo siento que puede sonar muy, muy, muy cliché, pero yo entré y empeoré con todo. O sea, yo llegué y empeoré totalmente. Terminó siendo todo peor. Como que llegué y encontré personas que me conocían de afuera de la calle. Entonces fue como que, ya llegué y tengo personas que me pueden ayudar. Tengo cierto carácter también aquí adentro. Entonces terminé siendo más cansón adentro que afuera. Entonces yo ya era... los primeros 3 días que yo estuve adentro ya me quería volar, rompí el techo en un lugar que lo tienen a uno antes de llegar a la fiscalía como tal. Rompí el techo, los policías me tumban de donde yo estaba en el techo, yo caigo al suelo, ya salía totalmente cansón, ya yo estaba metido realmente en el cuento de que yo era el chacho. Ok, fíjate que justamente nos conocimos en esa institución, ¿cierto? Cuando a través de la fundación tuvimos la oportunidad de ingresar a realizar diferentes programas, tuve ahí ese privilegio de conocerte, pero lo veníamos hablando antes y era una palabra específica que es muy común en el entorno. ¿Recuerdas cuál es? Sí, eso dentro de responsabilidad penal, siento que los que estamos privados o los que estábamos privados de la libertad viven en una situación de estar todo el tiempo muy, muy malacarosos, muy mal. A hoy le llamamos el espíritu de la rata, porque uno anda como una ratica, así. Uno anda como, a la palabra que tú me querías decir, muy obstinado todo el tiempo, ¿no? Entonces, estar encerrado no es fácil, partiendo por ahí. Y no querer hacer lo que tú quieres hacer tampoco es fácil. Querer consumir, querer ser libre, querer seguir adelante con tu vida y no poder, porque tú tienes que hacerte cargo de lo que haces, y allí que lo estás haciendo, pues tú todo el tiempo andas obstinado porque tú lo que quieres es ver a tu mamá, estar afuera en la calle, tal vez ver a tu novia y hacer lo que estabas haciendo antes con la misma libertad. Y pues honestamente es imposible en ese momento, a menos de que tú busques la forma de evadirte de ese lugar para seguir viviendo tu vida. Pero ya no es lo mismo, tú ya no vives con esa misma libertad. Pero dentro del lugar, vivir obstinado era el día a día, ¿no? Porque tú te levantabas y tú veías las mismas caras todo el tiempo, los mismos lugares, las mismas rejas, el mismo alojamiento, la misma sala de TV, los mismos talleres, las mismas aulas, ¿no? A las mismas personas todo el tiempo, y no era nada cambiaba, aparte de que tú sabías que tenías que
estar encerrado por cierto tiempo y no era tan fácil y la única forma era como estar estresado. O sea, es natural del ser humano que cuando pierde su libertad, su forma de reaccionar no sea la mejor, ¿no? Entonces es esa obstinación la que lo mantiene a uno allá adentro. Pero fíjate, y sí, esa palabra por primera vez la escuché en la institución, pero creo que hoy en día hay muchos jóvenes que sin estar privados de la libertad están obstinados. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, totalmente, porque partamos del hecho de que hoy aquí en el país la delincuencia de menores de edad es tremendamente alta. Es muy, muy grande, que lastimosamente no debería ser así. Bueno, perdón, lastimosamente es muy doloroso que sea así, ¿no? Entonces, estas personas que están dentro del sistema de responsabilidad penal conocen estas palabras, se empapan de las palabras de este esquema de encierro, por decirlo así le llaman en ese lugar, y salen a la calle y lo que hacen es contagiar a los demás a su alrededor, ¿no? Entonces muchas personas empiezan a conocer la palabra, empiezan a conocer las actitudes, empiezan a vivir con ese espíritu de ratón, ¿no? Ese espíritu de rata todo el tiempo, y ven obstinados y nada les gusta. Y de hecho, cuando yo estaba, antes de llegar al nada me gustaba, y cuando yo estaba consumido a través de la marihuana o fuera lo que fuera, yo siempre estaba obstinado. Entonces yo era como que no me mire porque ya sabe que nos toca re duro, no me hable porque ya sabe que le toca re duro, usted sabe que si me llega a hacer algo nos toca re duro, no, si pasó me pisó me pide perdón porque nos toca re duro si no lo hace. Era así todo el tiempo y era como, estoy obstinado, ¿y qué? ¿Sí me entiende? ¿Y de qué manera entonces? Es muy curioso porque fíjate que esa obstinación de hecho ya venía de antes, es lo que nos estás compartiendo. De pronto cambió el escenario donde se empezó a mostrar esa obstinación, pero ya venía una obstinación contigo, solamente que en ese lugar tal vez se hizo más visible o fuiste consciente de esa obstinación. Ahora cuéntanos de cuál fue el cambio, o sea, cómo Ángel comienza a cambiar esa obstinación y empezar una transformación. ¿Cómo fue eso? Esto es maravilloso. Siento que esta historia me encanta porque literalmente fue la historia el momento en donde mi vida verdaderamente cambia. Ya había cambiado, pero en este momento cambia y tiene un giro tan radical y tan impresionante. Yo recuerdo, yo llevaba 10 días en la institución que te digo y yo tenía cierto resto de problemas porque, o sea, uno pasa por ciertos procesos cuando uno está acá privado de la libertad. Pasa primero por un lugar, después lo pasa uno 4 meses de preventivo a otro lugar por los procesos que tengas y después, ya vas al lugar donde vas a pagar lo que debes como tal. Se te cuenta todo el tiempo, pero ya llegas a una institución donde vas a pagar eso. Y cuando yo llevo 10 días en esta institución, yo recuerdo que yo tengo un problema, me agarro con un muchacho, con un chico que estaba comprándole el problema a otra persona con la que yo tenía problemas allá. Y a mí me van a guardar en el lugar donde, por decirlo así, como la celda, el hueco, no sé. ¿Calabozo? El calabozo. ¿Como un calabozo? Sí, por decirlo así. Okay. Me van a guardar, entonces a mí me sacan y me dejan afuera de talleres y yo me siento en talleres así súper obstinado, con el espíritu de rata así mirando mal a todo el mundo y yo pensando dentro de mí, tengo que llegar a matarme con el que sea allá adentro, porque pues uno tenía que demostrar que usted tenía madera, ¿no? Entonces tengo que llegar a matarme con el que sea. Y en ese momento llega un hombre precioso que al día de hoy lo considero mi padre. Y era capellán de este lugar, era el pastor de este lugar. Y él llevaba 2-3 días de haber ingresado a la institución a trabajar y nadie quería trabajar con él porque todo el mundo estaba obstinado. Y cuando estás obstinado tú no quieres hacer nada. Entonces nadie quería salir con él. Entonces él sale de talleres así como también obstinado, como estresado porque él tenía que cumplir como ciertas personas en su lista para poder pues pasar. Entonces estaba súper estresado y sale, pues yo notaba que estaba súper estresado y sale y me dice, ¿cómo vamos, pelado? ¿Qué está haciendo? Yo, no, viejo, nada, aquí, nada. Obstinado. Y me dice, ¿quieres salir? Y pues obviamente yo vi la oportunidad, no de salir con él, sino de evadir lo que tenía que pagar en el hueco, en el calabozo. Y yo dije, de una. Allá hay una palabra muy famosa que es al acto, ¿no? Entonces, al acto, Diego, vámonos. Entonces nos fuimos y este hombre, a través de ser capellán, de ser pastor, y una palabra muy importante es que a través de lo que Cristo hace en él y el testimonio que tiene en él, empieza a hablarme a mí y empieza a tratar de convencerme, ¿no? Obviamente esto no sucedió ese mismo día, pero empezó desde ese momento y ahí empieza mi cambio. Dura 2 meses este hombre predicándome todo el tiempo. Esto fue en diciembre y yo en enero, en febrero del 2019, yo dije, bueno, pues que hay que perder. No, que hay que perder. Ya probé todo lo que podía probar en el mundo y ahora estoy probando todo lo que puedo probar en el encierro. Que hay que perder.
no tengo nada que perder. Y recibo a Cristo en mi corazón y el cambio no fue instantáneo, vuelvo a decirte, sino que fue un cambio progresivo. Pero en ese momento algo sí cambia dentro de mi corazón y es, yo merezco mucho mejor, muchas cosas mejor que estas. Y soy una persona que merece más oportunidades, más posibilidades, soy una persona que puede darla toda por mí mismo. Entonces en ese momento cambia mi vida y empiezo a ser diferente. Oye, qué bonito, porque sé que muchos batallamos con la falta de merecimiento, y tú acabaste de mencionar que en ese momento que tú dices, venga, ya lo he probado todo y nada funciona, ¿qué voy a perder con esta transformación o con este sí de dar a Dios o abrirle lugar en tu corazón? Empiezas a reconocer de que eres merecedor de cosas mucho más grandes de las que en ese momento habías de pronto experimentado. Para ti, ¿cuál ha sido la mayor lección que has tenido en todo ese proceso de transformación? En esta perspectiva tengo que responder de una forma que va a ser controversial, pero empecé a darme cuenta que yo merecía mejores cosas cuando entendí que yo no merecía nada. ¿Por qué lo digo de esta manera? Cuando yo entiendo que no merezco nada, pero que Cristo me lo ha dado todo a través de la cruz y a través de su amor me puedes hacer sentir y experimentar ese amor que siente por mí, entiendo de que solo ese amor me hace sentir que merezco mejores cosas, como estar encerrado en un lugar de responsabilidad penal. Entonces, entender que no merezco nada y que no soy válido para recibir algo, pero que aún así recibo la mayor expresión de amor que es sobre la cruz, me hizo entender que merecía mejores cosas. Tenía que corresponder a ese amor, corresponder a esa cruz y decir, tengo que ser mejor, tengo que buscar mejores oportunidades, mejores situaciones, tengo que cambiar mi vida porque Cristo dio su vida por mí y cambió su vida por mí. Entonces, esto me hace entender de que merezco muchas más cosas y trabajar por muchas más cosas. Oye, qué bonito, porque al final del día, y creo profundamente, es lo que hacemos a través de la fundación, y es transformar a través del amor, ¿no? El amor es esa fuerza poderosa que nos va a llevar a vivir ese paso a paso, que no siempre es fácil, y que de hecho me gustaría tocar un poco el tema de los desafíos que has tenido que enfrentar hasta ese momento. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en este proceso? Yo siento que el mayor desafío que he tenido que afrontar después de volverme cristiano es el carácter. Yo, como te digo, llegué con un carácter demasiado fuerte. O bueno, desarrollemos la palabra carácter. Uh-huh. La palabra carácter es una persona que puede sostener lo que siente y lo que es sin importar las situaciones que sucedan. Entonces, no es un mal carácter, sino un carácter débil lo que yo tenía. Era un carácter muy explosivo, muy confrontativo. Entonces, ese proceso de trabajar mi carácter y volverme más amoroso, más expresivo de una buena forma, más cariñoso, como ser más cálido en ese sentido, es el mayor desafío que yo he vivido, que te puedo decir que llevo 8 años siendo cristiano y al día de hoy es algo con lo que sigo trabajando. La marihuana, su proceso terminó, el área sexual terminó, muchas cosas, el amor al dinero terminó, pero el carácter se sigue manteniendo, ¿no? Y es como en algún momento yo estoy normal, estoy bien, está todo tranqui y algo me estresa y yo pues ya quedo estresado, pero pum, se me atraviesa alguien en el camino, ay, salgo agarrado con la persona. Y siento que esto es una realidad que vive el cristiano todo el tiempo, es trabajar su carácter. Como les digo, la salvación es instantánea, pero el proceso de santificación es todos los días, es algo práctico que todos los días tienes que practicar para lograrlo, ¿no? Entonces, yo a través del carácter es muy difícil porque en serio, siendo cristiano y siendo líder en la iglesia en la que estoy al día de hoy, he pasado muchas vergüenzas por no tener un carácter arraigado en Cristo en ese sentido de ser más amoroso. Digamos, ¿qué consejo nos puedes dar a los jóvenes que muy seguramente nos están viendo en este momento? O qué herramientas podrías brindarnos para sostener un carácter apacible, amoroso, porque muchas veces pensamos que si somos fuertes, que si estamos de mal genio o damos nuestro punto de vista, somos de carácter fuerte, pero en realidad es debilidad. ¿Qué herramientas nos puedes dar para los jóvenes? Yo siento que la mayor herramienta que usted puede tener al iniciar el proceso es la autoaceptación. Aceptar quién es usted verdaderamente. ¿Qué hizo su mamá en usted? ¿Qué hizo su papá en usted? ¿Qué dicen ellos de usted? ¿Y qué dice usted mismo de usted? Porque ese no era mi carácter. Yo les dije que yo era más feliz, más alegre, más tranqui antes de probar todo lo que era del mundo, de la calle, de las drogas. Y cuando pruebo esto, mi temperamento cambia, quién soy cambia, mi personalidad cambia. Y siento que es entender de que
Yo tuve que aceptar que yo no era eso, de que yo no era ese pelado que tenía que estar confrontando todo el tiempo, que ahora está arraigado en mí eso, sí, eso es verdad, pero que yo no soy eso, sino que yo soy algo diferente. Aceptar que somos personas amables, que somos personas que aman, que somos personas sensibles, que somos personas tal vez que se enfadan fácilmente, es el primer paso para no entender y poder cambiar eso. Ya a través del proceso suceden otras cosas, pero la primera herramienta es aceptar quién eres. Eso es lo más importante. Qué bonito, porque finalmente vivimos en una sociedad donde queremos imitar otros modelos. Los jóvenes buscan ídolos con los cuales verse o compararse o tener sus mismos gustos, cuando al final del día lo que requerimos es lo que acabas de decir: aceptarnos, reconocer quiénes somos y en medio de ese proceso empezar a adoptar la identidad que queremos, esa identidad amorosa. ¿De qué te sientes orgulloso al día de hoy, Ángel? Yo me siento orgulloso. Realmente hace muy poco perdí a mi madre, y perdóname que lo diga en este momento, pero hace muy poco, hace unos 15 días perdí a mi madre, falleció mi mamá, y yo me tomé a la tarea de poder recibir todas las llamadas que les llegaron, todos los mensajes que les llegaron, de poder hablar con todas las personas que fueron al velorio, que puedo decirte con mucho orgullo en ella, de que fueron más de 170 personas el primer día, y hablar con todas y relacionarme con todas y escuchar todo lo que ellas me decían de mi mamá y lo que mi mamá me había dicho antes de fallecer fue lo que más orgulloso me hizo sentir de mí mismo. Y fue cuando mi mamá estábamos un día con Jefferson Nopsa, con la persona que te digo que ayudó a transformar mi vida, se sienta y lo mira a los ojos llorando en el cumpleaños de Jeffer, y le dice, llorando, le dice: estoy muy agradecida con usted, muy agradecida, o tal vez con usted no, pero sí por dejarse usar por Cristo, porque usted cambió la vida de mi hijo. Cristo a través de usted cambió la vida de mi hijo, y yo ver a mi hijo que hoy es totalmente diferente, que es una persona que es dedicada, que le gusta estudiar, que le gusta amar, que le gusta cuidar, es lo mejor, es lo que más orgulloso me hace sentir, de que al final pude cambiar mi vida a través de Cristo. Y escuchar esto de mi madre claramente pues alegra el corazón, ¿no? Alegra quién eres, pero saber de que a través de Cristo pude cambiar mi vida me hace sentir orgulloso, y es que ya no importa qué suceda, ya no importa qué logres. Obviamente hay que tener una meta para lograr algo todo el tiempo y proyectarse a algo, pero saber que Cristo cambió tu vida y que la transformó tan radicalmente y que tú ya eres alguien a través de los ojos de Cristo es lo mejor que puede hacer el ser humano en cualquier momento. Y eso me hace sentir orgulloso, decir, recibí a Cristo, ¿no? A través de que dice la palabra de que a los que llamó también predestinó, ¿no? Entonces es obviamente una obra que hace el Señor, pero saber que tuve el privilegio de aceptar y de transformar mi vida y ahora ser una persona que ya no arruina lo de los demás, sino que restaura las situaciones de los demás, las emociones de los demás y la vida de los demás, me hace sentir tremendamente orgulloso, y solo Cristo lo podía hacer a través de mí. Entonces hablar con jóvenes al día de hoy, decirles: yo estuve donde usted está, y en la silla en la que usted está sentado, yo también estuve sentado, y hermano, lo entiendo, lo comprendo. Tal vez no pueda aceptar lo que usted hace, pero entiendo por qué a veces lo hace. Eso es lo que más orgulloso me hace sentir, de que mi madre me pudo ver de esa manera y decir: este pelado es un pelado que tiene una resignificación, una resiliencia, ha trabajado en él, y me siento orgullosa de poder ver quién es ahora. He tenido el privilegio de dar conferencias, de predicar delante de muchas personas y de ayudar muchos procesos a nivel tú a tú, los dos juntos, y ayudar a muchas personas. Eso es lo que más orgulloso me hace sentir, de haberlo escuchado a mi madre, claramente, pero a través de eso entender que ahora soy una persona que se está capacitando para ayudar a otros a través de su testimonio. Es tremendamente lo que más me hace sentir orgulloso. No, y se te ilumina los ojitos cuando nos compartes. Sé que tu mamita pues estará muy orgullosa, y gracias por aceptar de todos modos este espacio, porque entiendo el proceso en el que estás actualmente, pero aún así decidiste acompañarnos, y muchas veces por eso me encanta que estés acá, porque todos atravesamos dificultades en algún momento de la vida, pero es entender que también cumple un propósito, que Dios todo lo hace perfecto, y que en medio de todo tu dolor está siendo el camino para otros jóvenes. Qué chévere, y de verdad te felicito por ello. Cuéntanos un poco de cómo la escritura o la narrativa sí ha jugado un papel crucial en tu proceso de restauración. No, claro, totalmente, porque
La palabra es, o bueno, la Biblia como tal y el estudio de la Biblia, pues es la palabra de Dios, es como la herencia que Dios nos da para que podamos entender quién es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios, por qué nos ama Dios, por qué está Dios buscándonos con tanta intensidad, qué se perdió en el hombre a través de la caída de Adán, pero más importante que eso es verla de una forma más práctica. La Biblia para mí, esta narrativa de la Biblia para mí es un espejo. Si yo leo la palabra y me reflejo en ella, no creyendo de que soy tan bueno como los que están haciendo, los que escribieron o de lo quien está escribiendo, sino de que yo soy tan malo como de lo que ellos quieren dar a entender y decir, yo hice esto y yo estoy haciendo esto. Instantáneamente poder leer dentro de la palabra, pero también puedo hacer esto para cambiarlo. Algo que yo aprendí en mi ministerio y a través de mi liderazgo formando otras personas, que es que el cuestionarse instantáneamente todo el tiempo, cuestionarse quién eres, ya aceptaste que eres, pero cuestionarse quién eres te ayuda mucho a cambiar. Y la única forma de cuestionarse quiénes somos es a través de la palabra, porque la palabra dice sin pelos en la lengua quién eres. Un pecador, un mentiroso, un ladrón, digamos en mi sentido, eso era lo que era yo, un ladrón. Y no me gusta que me llamen así, pero la realidad es esa, yo era un ladrón. Y ver la palabra de esta forma a través de un espejo y decir, esta es la herramienta más eficaz que tengo para cambiar mi vida, ha sido lo que más me ha ayudado, ¿no? Ha cambiado mi vida. Tú antes hablabas, ahorita que mencionaste el tema de que eras un ladrón aún cuando no te gustaba reconocerlo con ese término, mencionaste un poco acerca de cómo te veía la sociedad en algún momento, que muy seguramente cuando se comete delito uno ve y señala al criminal, pero cuéntame un poco desde ese trasfondo que has vivido, ¿cómo crees que la sociedad podría empezar a resignificar esos errores que al final del día todos cometemos errores, pero a diferencia, pues marca es de entrar al sistema de responsabilidad penal? Cuéntanos un poco. Veámoslo desde el problema, ¿no? Los jóvenes de hoy en día se crían como me pasó a mí, en un entorno donde está muy normalizado el consumo, el alcohol, las situaciones. Hay muchos papás del día de hoy que roban y hablan con sus hijos de que de que roban, de que se lo piden, por decirlo así, y todo bien, no pasa nada. Esto lo hacen los buenos papás. Y esto se normaliza en la vida de los jóvenes y en la vida de las personas, ¿no? Pero es entender de que yo alguna vez en algún momento entendí de que ¿cómo dejar de comer arroz si el arroz es lo único que tú has visto en tu vida? Que es lo único que tú conoces como comida. Entonces, del mismo modo, ¿cómo juzgar y condenar a alguien que no ha experimentado algo diferente? Yo siento que viví en un entorno donde mi padre fue muy buen padre, entre comillas, por decirlo así, pero él me protegía demasiado. Me protegía demasiado del mundo, de las personas, de mi propia madre, de mis hermanos, pero nunca me protegió de él mismo y de sus enseñanzas. Entonces usted tiene que ser un hombre y usted tiene que hacer lo que sea para obtener lo que usted quiere. No, véame a mí, yo soy un buen hombre, un buen tipo de hombre y yo hago esto, y así me acostumbré yo. Así mismo le pasa a muchas personas, así mismo le pasa a muchos jóvenes. Yo siento que obviamente viví el proceso desde adentro de saber, de ser una de estas personas que fue juzgado y tachado por la sociedad, por un juzgado y por los que me rodeaban como un ladrón. Yo recuerdo que yo caminaba por la calle y tal vez yo no lo escuchaba, pero yo sabía que me miraban y me decían, allá va la rata esa, allá va el que se la pasa robando en el barrio, allá va el que se agarró con tal y a tal. Y siempre era eso, y no estoy diciendo de que no fuera eso, sino que sí lo era, pero tal vez las palabras no eran las mejores. Ahora, cuando uno está dentro del proceso de responsabilidad penal, es un proceso netamente restaurativo. La idea es restaurar a la persona, restaurar los valores y principios de los jóvenes, y la peor forma de hacerlo es recordándole todo el tiempo que es un ladrón, que es una rata, que lo único que sabe hacer es eso. Y sí, lo único que sabe hacer eso porque fue lo único que aprendió en su vida, ¿no? Entonces yo siento que la forma en la que deberían ayudar a los jóvenes es entender de que, como dijiste tú, todos cometen errores. Dice la palabra en Romanos capítulo 3 que todos son pecadores, no hay ninguno justo, no hay ninguno. Entonces, si vamos a hablar de ladrones,
Todo el mundo ha robado en algún momento en su vida. Desde pequeños hasta adultos, hasta ancianos, todos hemos robado. Si vamos a hablar de mentirosos, todos hemos mentido en algún momento. Si vamos a hablar de que consume algo, todos somos consumidores de algo, ¿no? De manera muy profunda. De hecho, yo siento que las redes al día de hoy es un vicio bastante grande. Es una adicción. Es una adicción tremenda. Pero también no solo eso, sino el alcohol. El alcohol es una droga que está muy normalizada y todo tranqui. Y no son adictos porque pues es alcohol y el alcohol está bien entendido, bien aceptado, igual que el cigarrillo, pero al fin y al cabo es una adicción, ¿no? Hay también adicciones que se ocultan a través de lo normal, como la pornografía, la masturbación. Esto es tremenda adicción también. Y si lo vemos desde este punto de vista, todos en la vida han visto pornografía, todos han tomado alcohol. Tal vez no todos han consumido, pero consumido cigarrillo o algo así, pero todos han tenido algún consumo más social, pero sigue siendo un consumo. Ahora, todos estos errores no te hacen ser una persona mala, porque siento que la vida es a través de eso, de entender y de aprender de los errores. Yo siento que dentro de responsabilidad penal hay muchachos que han cometido muchos errores, que la han embarrado muchas veces y que la seguirán embarrando muchas más, y esto es muy natural, pero son jóvenes que también merecen ser amados, merecen ser cuidados, merecen ser guiados, merecen ser apoyados, merecen ser vistos como personas, ¿no? Cuando yo estuve allí, literalmente te ven como un número, no te ven como nada más, sino un número. Y entonces te pasa el que te cuida y dice, ¿cuántos hay? 30, cuéntelos. Sí están los 30, listo, todo bien. No se preocupan de cómo está este, cómo está el otro, venga, ¿y este qué? No se preocupan por eso, sino que ellos... Es una rata. Ojo, cuidado porque le gana esa y se le vuela. Es lo más profundo que ellos dicen, ¿no? O decían en su momento. Ahorita no sé, pero sé que no ha cambiado mucho. Pero es eso. Los chicos que están allá, tanto las chicas también, porque también hay mujeres que también transgreden la ley. Y muchas personas, tanto adultos, son personas que merecen ser amadas. ¿Qué tal? Como les dije antes, ¿cómo decirle a alguien que coma otra cosa si lo único que siempre ha conocido es el arroz? Alguien dentro de responsabilidad penal, hay muchos jóvenes que solo han vivido menosprecio tras menosprecio, tras menosprecio, tras menosprecio, tras menosprecio. De hecho, dentro de todos los que hemos salido de este lugar, algo que a todos nos une y nos ha marcado a todos, y es: no toleramos el menosprecio. Porque es lo que siempre hemos experimentado, y eso hace que el corazón viva tanta amargura y tenga tantas heridas que pues uno no es por justificar las acciones de los demás y de los chicos, pero sí tiene mucho que ver. Ellos merecen ser amados. Si usted tiene la posibilidad de estar con alguien que ha vivido un proceso restaurativo a través de responsabilidad penal, o que está en el proceso, ámelo con todo. Estoy seguro de que esa herramienta será la más eficaz para ayudarlo a cambiar en su vida. Y es que justamente hay algo que tú dices, y es: si yo no he conocido un camino diferente, ¿cómo voy a llegar allá? Y ahí es donde el amor abre caminos, donde abre oportunidades, y donde realmente podemos mostrar a estos jóvenes, o a cualquier individuo, por supuesto, que esté en una realidad distinta, poderle mostrar en amor un nuevo camino. Justamente cuéntanos un poco cómo fue parte del proceso que vivimos cuando ingresamos en la institución, porque a mí me encanta decir también esa labor que como fundación venimos haciendo, y fue justamente a partir de una invitación que me hicieron, y uno de estos jóvenes se me acercó y me dijo: Jenny, yo quiero cambiar, pero no sé cómo, ayúdeme. Eso es lo que le pasa a muchos jóvenes, o sea, tienen el deseo de cambiar, pero no saben el camino. ¿Y cómo podemos, como sociedad, como parte de la solución, empezar a actuar? Yo siento que lo que hizo la Fundación Líderes Monarca, que fue entró allí a este lugar, y fue tremendo, porque yo recuerdo muy bien, yo siempre estuve dispuesto cuando ustedes llegaron. Yo ya era cristiano, entonces ya como que muy dispuesto a todo, pero lo que yo amé con mi corazón en ese momento fue que había algo de apadrinamiento, ¿no? Como que había unas personas que a través de la fundación te apadrinaban, te apoyaban, te mandaban cartas. Nunca tuve un padrino, la verdad, nunca me quedé esperando el padrino y nunca llegó, pero mis amigos con quien yo convivía sí tuvieron varios padrinos. Entonces yo era como que: venga, déjeme leer la carta que le envió, déjeme leer la carta que usted va a enviar. Y uno leía de personas que uno no conocía verdaderamente,
personas que le demostraban a uno un amor tan intenso, que literalmente eran como tus padres adoptivos y te decían, hey, hicimos esto, te queremos, nuestro hijo dice esto, nuestra hija dice esto. Era maravilloso y todos ellos, yo recuerdo muy bien un amigo que cuando me dice, estábamos en el comedor donde uno cenaba y me dice, parce, ¿sí le conté que ya tengo padrino? Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, ya tengo padrino. Me mandó una carta y yo, venga, la leemos. Y él la leyó y se le iluminaban, como tuviste, los ojos y me decía, parce, qué chimbo. O sea, no lo conozco, pero ya lo quiero conocer, quiero verlo. Entonces, esta ejecución de entrar a estos lugares y mostrarle una cara diferente de la moneda a los chicos, como les digo, mostrar ese amor y decirles, nosotros sabemos que ustedes las embarraron y que estas cosas suceden, ¿no? Pero aquí estamos para apoyarlos. No los vemos como números, los vemos como personitas, ¿no? Porque algo que una vez me dijo una señora, una madre, una mamá que asistía a visitar a su hijo, me decía, yo dentro y yo veo a mi hijo y veo a los demás y pienso en mi hijo. Entonces es como que yo los entiendo, porque así como amo a mi hijo, me gustaría amarlos a todos. Y sé que todos han vivido por experiencias muy difíciles como mi hijo. Es eso, por eso hablé del apadrinamiento de estas personas, porque te veían como un hijo. Entonces qué maravilloso tener estas fundaciones como la tuya, que estoy totalmente agradecido, porque hemos podido vivir y ver juntos a muchas personas que han salido a través de tu fundación, que tal vez unas han cometido errores y otras han desaprovechado muchas oportunidades, pero muchos de ellos están íntimamente agradecidos por lo que tú hiciste y lo que tu fundación ha hecho, y asimismo de muchas fundaciones que también han hecho lo mismo, están tremendamente agradecidos, porque imagínate tú estar en 4 paredes viendo la cara de 30 personas, siempre las mismas, y todos están obstinados, eso se te pega, ¿no? Y tú llegar y llega una fundación diferente, llegan unas personas diferentes, personas nuevas, con una sonrisa de oreja a oreja. Y dices, hola chicos, venimos a trabajar. Entonces uno ve y tienen algo premeditado, algo bien planeado, tienen algo muy especial. Allá había algo muy lindo, que las fundaciones que entraban algo de comer. Y eso era muy, muy chimba. Yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, comer algo de la calle, algo diferente, era delicioso, era lo mejor, eso le subía a uno el ánimo resto. Y uno era como, llegaba a la fundación y no voy a negarte que a veces uno esperaba más la comida que la fundación. Se vale la honestidad. Pero cuando uno se sentaba a comer con ustedes o con las fundaciones que estaban, y uno sentía la calidad la calidez de la comida, la sazón de la calle, o simplemente un dulce, era muy rico, ¿no? Ahora viéndolo desde esa perspectiva, ver personas diferentes que están apasionadas por simplemente apoyarlo a uno, o acompañarlo en su proceso, o darle herramientas en su proceso, es muy especial. Cuéntanos cómo te imaginas ahora tu futuro. ¿Qué sueños tienes, Ángel? Yo siento que mis sueños son como los de cualquier persona, ¿no? Son muy grandes, muy salidos de contexto, muy demasiado sueños, pero mi sueño hoy en día y para mi futuro es poder seguir en mi labor de ayudar a los jóvenes, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en responsabilidad penal, fuera de responsabilidad penal, donde sea, poder ayudar a los jóvenes y apoyarlos y guiarlos y que conozcan algo diferente de lo que siempre han vivido y han tenido. Que dejen de probar el arroz y empiecen a cocinar, a comer comida hecha por mamá. Esa comida especial, con sazón especial, que sabe diferente, que sabe a rico, que no sabe a ricostilla, pero sabe similar, ¿no? Eso es lo que yo deseo. Mi sueño más grande es, a través de mis estudios y de lo que yo pueda aprender y de lo que yo pueda enseñar, apoyar a los jóvenes en lo mejor que pueda. Acá usando esta metáfora tan linda que nos has traído, y es cómo podemos ayudarles a los jóvenes a cambiar de arroz, ese arroz que siempre está acostumbrado, a que pruebe algo diferente. ¿Cuál sería el mejor camino para invitarlos a los jóvenes a que prueben algo diferente? A mí me corchas porque siento que ya he dicho cosas a este tema, pero lo mejor que uno puede hacer
Es que siento que sería hablar mucho del amor, ¿no? Ok, pero se vale. Si tú crees que el ingrediente es, entonces sería como buscar las fuentes donde se sientan amados realmente. Pero ahora yo te pregunto entonces, como para marcar la diferencia, ¿cómo reconocemos el amor verdadero? Porque muy seguramente tú, cuando estuviste con tus amigos, las malas influencias, de alguna u otra manera tú te sentías que ese era tu lugar. ¿Cómo los jóvenes pueden diferenciar cuál es el amor realmente? Dice la palabra que el verdadero amor no hace nada indebido. Esto me lleva a mí a entender de que el verdadero amor que uno puede expresar a las personas es ese amor que no espera nada a cambio, que tú das y das y das. Y mi hermano, ¿te vieron mal? Eres un ladrón, que te robaste un celular. Venga, yo lo abrazo. Dios lo bendiga, Dios lo ama, Dios lo quiere con usted. Esa es la mayor muestra que usted puede hacer, ¿no? A través de ese amor verdadero. Entonces, ¿cómo notar este amor verdadero? Cuando usted siente que no esperan nada de uno, ¿no? En el mundo era como, parce, la re buena, manito, vamos a pedírnosla, ¿no? Vamos a robar. Pero la verdad es que no quiero robar solo, y si me espicho quiero espicharme, no quiero espicharme solo. Vamos a tomar, ¿no? Pero si no hay plata para tomar, no somos tan amigos. Vamos a trabarnos. Pero si no hay marihuana, no somos tan amigos. Vamos a hacer tal cosa. Pero si no hay tal cosa, pues no somos tan amigos. De hecho, yo tuve en el mundo amigos muy leales, pero amigos muy desleales también, que siempre esperaron algo a cambio. Incluso puedo decirlo que ahora los papás de hoy en día también son iguales. Le dan algo al hijo, esperando algo a cambio del hijo. Entonces si usted se porta bien, yo le doy tal cosa, ¿no? Entonces siempre se espera algo. No estoy diciendo que ese amor no sea real, pero ese amor que se da y se da y se da sin esperar nada a cambio, es lo más maravilloso. Como te decía yo, cuando yo estaba dentro de la institución, llegar y saber que venía la fundación a compartir un tiempo grato con nosotros y ya, nada más, porque no es que nosotros fuéramos a pagar, no es que nosotros fuéramos a hacer algo, no, simplemente era participar y ya, no había nada más. Y uno veía que las personas llegaban muy felices y se iban 3 veces más felices de lo que llegaban. Eso es cierto, porque al final del día de eso se trata el amor incondicional, ¿no? No está sujeto a ninguna situación, por supuesto, para brindar ese amor. Y cuando tú das de esa manera, lo que te recibes, lo que llega a ti es tremendamente poderoso. Ángel, ¿qué mensaje te hubiera gustado recibir en tu momento más difícil? En mi momento más difícil, yo siento que el mensaje que yo hubiera querido recibir es: usted puede. Usted puede. Usted tiene lo necesario para hacerlo. Eso es lo que yo hubiera querido recibir. Porque no sabes cuánto uno, en mi proceso más duro, que digamos a hoy puedo decir que es la muerte y el fallecimiento de mi mamá, pues obviamente no es nada fácil, ¿no? Es lo más difícil que he vivido hasta el día de hoy. Pero siempre, desde que conozco a Cristo, lo que siempre me dicen es: usted puede. Hágale, papá. No importa qué suceda, hágale. Siga adelante, porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Cuando yo estaba en el velorio de mi mamá, uno de mis hermanos mayores por parte de mi padre, y me dice: parce, lo admiro demasiado. Y yo: ¿por qué? Y me dice: ver la fortaleza que usted tiene para saber que su mamá pues tal vez está en un ataúd, pero usted está aquí, tal vez no tranquilo, pero siendo muy fuerte y mostrándole a su familia que tienen que ser fuertes. Y le dije: no, papá, no debes sentirte orgulloso de mí. No, yo no he hecho nada. Verdaderamente es el Espíritu Santo repitiéndome todo el tiempo: tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y a través de las personas también: tú puedes, vamos que tú puedes. Es difícil, es muy difícil, pero tú puedes. Entonces me dijo: tengo que ir más a la iglesia, me dice mi mamá, tengo que ir más a la iglesia, tremendo, yo no tengo la fuerza que usted tiene, yo quiero tener esa fuerza. Y le dije: por más que vaya a la iglesia no la va a obtener. Conozca a Cristo, arrepiéntase y la va a tener, a través de su proceso la va a tener. Pero siempre fue así. Cuando yo estaba dejando la marihuana recuerdo que la última vez que yo consumí marihuana, pasó como la primera vez. Fue como que me asusté, súper paranoico y súper ansioso, y no, la embarré, otra vez volví atrás. Y le digo a mi pastor: Jeffer, consumí marihuana, sí, volví a caer. Y me dice: ¿en serio? Y yo: sí. ¿Y cómo se sintió? Y yo: no, fatal, horrible, fue la peor traba de mi vida.
se rió y me dijo, muy bien, usted puede, y se fue. Y no me dijo nada más, no me dijo nada más. Y yo quedé como... ¿Eso era todo? Quería recibir sí, algo más. Yo como que no, papá, esto, lo otro. Sí. Pero con el tiempo entendí de que ese sentimiento de arrepentimiento y de cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de uno y es haciéndole entender a uno que yo puedo. O sea, la embarré, sí. Pero asumes tu error y acá creo que tocas algo muy importante y es la responsabilidad personal. Muchas veces deseamos o esperamos que nuestro papá o esa persona, esa figura nos diga qué hacer, cómo debemos hacerlo o qué camino tomar, pero llega un punto en que tú eres autónomo de tomar tus decisiones y de asumir tu vida, asumir los errores, tomar los aprendizajes y seguir adelante. Ángel, no sé si te gustaría dejar un mensaje, digamos, a los jóvenes que te están escuchando. ¿Qué mensaje le podrías dar a esos jóvenes en este momento de la vida? Con esta conciencia que hoy te caracteriza, con esa construcción de carácter, con esa transformación que has tenido a lo largo de los años. Yo siento que esto lo he repetido muchas veces y todas las veces que he tenido la oportunidad es no se rinda. Nunca se rinda. Yo sé que a veces el proceso puede parecer difícil y sentir que no vas a avanzar de donde estás, pero uno sí avanza. Incluso cuando todo duele, cuando todo es difícil, cuando no hay nada más adelante, cuando no tienes la capacidad de ver un panorama diferente al que está enfrente de tus ojos, créeme, lo hay. Porque acuérdate que cuando la lluvia está cayendo, lo único que ves es las gotas de frente, pero no ves que después, más allá, no hay tormenta, sino que las nubes siguen pasando, siguen viajando, el viento las sigue arrastrando y la lluvia se irá, la tormenta se irá. El no rendirse es importante. Amado mío, yo estoy donde estoy porque nunca me rendí. Recibí a Cristo y Cristo hizo en mí, pero nunca me rendí, por más dificultades que viviera. No estoy para decir esto, pero lo voy a decir. Mi proceso en Cristo no ha sido nunca fácil. Perdí a mi abuela en el 2023, a mi abuela materna en el 2023, a mi abuela paterna en el 2024, a mi madre en el 2025. En el mismo mes, y durante esos años perdí a una persona muy amada para mí, fui traicionado por esa persona, viví muchas más cosas, recaí, sufrido, lloré, sufrí ansiedad, depresión, pero nunca me rendí. No se rindan y les aseguro que van a poder llegar a la calma de la tormenta. Tal vez la tormenta no pase y siga continuando y lloviendo y lloviendo y lloviendo y lloviendo, pero no rendirse es la clave. Una vez aprendí de que no importa cuántas gotas caigan, lo importante es que tú puedas abrir el paraguas y mantenerte. O tú verás si te mojas los pies o si te mojas completo. Pero hay que no rendirse. Abra ese paraguas y dése cuenta de que tiene algo que no lo va a dejar mojar. Y esa es la posibilidad y la capacidad de no rendirse. Nunca se rinda. Oye, Ángel, muchísimas gracias. Yo escuché en algún momento un mensaje y es: mientras estemos vivos, aún hay esperanza. Así que, pues, gracias por este espacio maravilloso. Antes de cerrar, no sé si quieras compartirnos algo que tal vez no lo hayamos mencionado o si damos por terminado este espacio maravilloso. Yo siento que obviamente el centro de todo esto tiene que ser Cristo. Entonces, lo que yo quiero compartirles, aunque ya hable de Cristo, es decirle que la única forma de cambiar su vida, tal vez usted mejore y sea una persona mejor y tenga lucas, tenga propiedades, tenga lo que usted quiera tener, pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. ¿De qué le sirve tener al hombre el mundo entero si su alma se perderá? Yo quiero que usted pueda conocer a Cristo y sepa de que esto no es religión, esto no se trata de la iglesia, esto se trata de una relación personal entre usted y el Espíritu Santo a través de Cristo, diciéndole que lo ama todo el tiempo. Siento que la conversación de hoy se centró en el amor y es: Cristo lo ama, no hay nada más. Tal vez suene vacío, pero no lo es. Créame que a través del proceso de mi mamá la extraño muchísimo. Siento que me hace mucha falta y volver a mi casa y ver su cama y no verla, llegar a la sala y no verla, llegar a la cocina y no verla, a encerrarme en mi cuarto y que no llegue a pelearme. Uno extraña muchísimo, pero cuando reconozco que Cristo me ama, como Pablo lo hacía cuando estaba en la cárcel, él reconoció, él podía ver lo que fuera, las rejas, el calabozo, ver romanos, soldados siempre a su cuidado, pero él no veía eso, él veía mucho más allá y decía: Cristo me ama, el Señor me ama, he sido perdonado por mis pecados. Cristo no vino al mundo para decirle que usted es un vil pecador, Cristo vino al mundo para decirle que lo ama tanto, para dar su vida por usted.
Gracias, Ángel. Gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos a Voces Restaurativas. Este será un espacio nuevamente donde todos los jóvenes pueden ser escuchados y resignificar sus historias, porque de eso se trata. Abrir un camino de segundas oportunidades, porque todos cometemos errores, pero no de la misma manera. Gracias, Ángel, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Voces Restaurativas es una producción de la Fundación Líderes Monarca. Dirección y conducción a cargo de Jenny Linares. Invitado especial de este episodio, Ángel Mila. La producción de audio y video estuvo a cargo de Colmena Records. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.